A ver, niños, continuamos con la clase de hoy, 4 de mayo, curso personal social. Vamos a la semana 6, democracia, promoción 2020. Para empezar la clase tenemos las normas que ya las especificamos en la primera clase, pero las tendremos que tener en cuenta hasta poder aprenderlas. Son las que vamos a manejar en todo este tiempo de las clases virtuales. Deben aprenderlas para poder respetarlas. Ahora observamos acá a un señor que tiene un letrero que dice no, a otro que tiene su pancarta que dice voté, y vemos dos personajes conocidos, ¿no? Pero Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Está en una carrera para ver quién llega a la meta. Al final llegó Pedro Pablo en las elecciones presidenciales. Llegó gracias a los votos, a las personas que pudimos sufragar y pudimos darle, ¿no?, a él el voto para que sea nuestro presidente. Voto democrático. Y siempre lo hacemos por acuerdos también cuando trabajan ustedes en equipo, ver quién lo va a hacer. No se impone. ¿Cuál será el propósito? Hoy aprenderemos sobre democracia. Ahora veremos un videíto. ¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de sus sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder. En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. Para que se hagan una idea, ninguna mujer podía votar en Colombia antes de 1954. No podían. Y tuvo que haber un movimiento a escala global con marchas y muertos para que los países lentamente fueran corrigiendo ese error. La discriminación y la violencia siempre han sido una fuerza que la democracia ha tenido que combatir. Y gracias a esas luchas, todos tenemos el derecho de expresar nuestra opinión. Este video fue realizado para apoyar Voto Estudiantil, la versión colombiana de Student Vote, un programa de la Fundación Canadiense Civics, que busca acercar a los niños a la democracia y la participación ciudadana desde sus colegios, enseñándoles la importancia de informarse bien, para luego elegir, simbólicamente, a los candidatos oficiales que los gobernarán. Las elecciones paralelas ocurrirán en Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena y Medellín. Si quieren conocer más sobre este proyecto, busquen en Instagram Voto Estudiantil Co. ¿Qué es la democracia? Según el video que hemos visto, ¿no? Nuestro país es democrático.
¿Qué es sufragar? ¿Qué dictadura? Son interrogantes que nos estamos haciendo. Si nuestro país es democrático, sí. ¿Por qué? Porque las personas tienen el derecho a elegir a su gobernante, ¿no? Mediante el voto. A ver, seguimos. Dice, ¿qué democracia? Es un sistema social, político y económico basado en la libertad de los ciudadanos, el respeto a los derechos humanos y la capacidad del pueblo de expresar su voluntad a través del sufragio y la participación política. Tu voto es importante. Origen de la democracia. ¿Cómo empieza, no? Dice, se puso en práctica por primera vez en la antigua Grecia. En Atenas los ciudadanos podían elegir a sus gobernantes, acceder a cargos públicos e intervenir en la asamblea. Las sociedades actuales, en cambio, son mucho más complejas. Los ciudadanos pueden elegir a sus representantes periodo determinado, sea para cierto tiempo, para 5 años, alcalde para 2 años, todo, ¿no? No pueden ser eternos en el cargo. Ahora, historia de la democracia. Nos cuenta en una línea de tiempo, dice la antigua Roma, ¿no? Se puso en práctica una forma de organización llamada república, que separó funciones, un grupo redactaba las leyes, mientras que otros se encargaban de ponerlas en práctica. En el siglo XVII, dice, en Inglaterra se establecieron límites al poder del rey y reconoció la libertad de expresión. Desde entonces, el Parlamento pudo oponerse y debatir las decisiones del rey. En el siglo XVIII, en Europa, los intelectuales plantearon que el pueblo tenía derecho a designar a sus gobernantes y vigilar que cumplieran su labor. La democracia, en el siglo XIX y XX, amplió la participación de las personas en el mundo. Se reconoció que todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales ante la ley y que pueden elegir y ser elegidos. Ahora, condiciones de un Estado democrático. Ahí tenemos el Palacio de Gobierno, porque nuestro país es democrático, dice, ¿no? Periodicidad de los cargos. Estos cargos se remueven cada cierto tiempo, ya sea de presidente, de los congresistas, de los presidentes de gobiernos regionales, ¿no? Responsabilidad de los actos de gobierno. La ley obliga a las autoridades a actuar honestamente. En este gobierno que dice que se lucha contra la corrupción, estamos observando muchas acciones negativas durante esta pandemia, ¿no? Por ciertos sectores, personas que en vez de ayudar, están dañando a nuestro país. Elección de cargos públicos a través del sufragio. Se eligen autoridades mediante el voto popular. Vigencia de la Constitución regula el funcionamiento del Estado. División de poderes. Evita que una o más personas tengan el control del poder. La democracia como estilo de vida. Vivir de manera democrática no solo es tarea del Estado, sino de todos los ciudadanos. Esto implica poner en práctica diversas actitudes en la vida cotidiana. Saber respetar los derechos de los otros y exigir que nos respeten también. Cumplir con responsabilidad nuestras tareas. Cooperar con el desarrollo de nuestra comunidad. Velar por una auténtica igualdad en la que todos tengamos las mismas oportunidades. Y ejercer nuestra libertad, cumpliendo los deberes que nos corresponden y respetando el orden público. Es como ahora, ¿no? Nos dijeron que tenemos que quedarnos en casa por lo que estamos viviendo y tenemos que cumplir esa disposición. Y lo que no cumple, bueno, tendrán ciertas acciones. Ahora unas pequeñas actividades. Con tus propias palabras, el significado de democracia, de sufragio. Averigua en qué año se realizó el primer sufragio femenino en el Perú. ¿Quién gobernaba nuestro país en ese entonces? ¿Quién era el presidente? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir un Estado democrático? A ver, en metacognición, la primera pregunta. ¿Qué aprendí? Voy a contestar mi cuaderno. ¿Qué aprendí sobre la democracia? ¿Cómo lo aprendí? Mediante video, mediante imagen, mediante explicación.
¿Para qué lo aprendí? Para poder saber que nosotros tenemos derecho de elegir a nuestros representantes. Tenemos derecho a opinar, a la libre expresión. Ahora, cada estudiante tiene un perfil diferente, ¿no? Dice, ¿qué perfil utilicé hoy? Indagadores, solidarios, pensadores, audaces, buenos comunicadores, reflexivos, íntegros, equilibrados, informados e instruidos. Cada día aprenderemos más y cada día lograremos mejor nuestro perfil para mejorar nuestra persona, nuestra personalidad. Seguir las reglas nos va a ayudar a ser buenas personas y a cumplir, ¿no? Tanto deberes y exigir nuestros derechos. Gracias, chicos. Terminamos nuestra clase.